Es el Hijo del Hombre. We'll continue with the teaching in regard to what Son of Man is. Considero que este tema es de suma importancia I consider that this topic is very important porque sinceramente, hermanos, yo creo que el próximo mover de Dios en la tierra y en el mundo y en la iglesia because, brothers and sisters, in all sincerity, I believe that the next move of the Lord upon the earth y en el mundo and in the world va a empezar en la iglesia, will begin in the church, porque la iglesia es el instrumento de Dios because the church is the instrument of God a través del cual el Señor se mueve. through where the Lord moves through. Dios siempre se ha movido a través de personas God has always moved through people, y Él no va a cambiar su método. and He will not change His method. Hoy día hay mucha gente que piensa en que Dios hace las cosas de una manera diferente, Today, people may think that the Lord does things different, pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios but we need to go to the Word of God y entender cómo es que Dios trabaja. and understand how God works. Y así como Él trabajó en el libro de In the Génesis, same way He worked in the book of Genesis, así también Él trabaja en el libro de this Apocalipsis. is the same way He works in the book of Revelation. Dios siempre busca a un hombre o a una mujer. God always seeks a man or a woman. Lo toma y lo hace parte de su familia. He takes them and He makes them part of His family. Trabaja en ellos para cambiarlos, He works in them to change them, para transformarlos, to transform them. los equipa He equips them, y les da todo lo que ellos necesitan and He gives them everything they need para llevar a cabo el plan de Dios. to achieve the plan of God. Pero el problema que hemos tenido en la iglesia por muchos años The problem that we have had in the church for many years es de que nunca se habla o casi nunca se habla de lo que Dios va a hacer en la tierra, is that it never is a time where it's talked about what God is going to do on the earth. porque siempre estamos pensando de viajar al cielo, ¿verdad? Because we're always thinking about traveling to heaven. Y sí, hermanos, cuando usted se muera, usted va a ir al cielo, bueno, si está bien con Dios, ¿verdad? And yes, brother and sister, when you pass away, you will be going to heaven. Remember, if you're okay, in good terms with the Lord. Pero el cielo no es un lugar permanente. But heaven is not a permanent place. El cielo es, usted va a ir por un tiempo Heaven is just a place where you will be for a little while, y después va a regresar a la tierra, and then you will come back to earth. porque el plan de Dios ya ha sido establecido en el cielo, Because the plan of God has already been established in heaven, pero todavía no en la tierra. but not on earth. Me estoy explicando, hermanos. Is this, am I explaining myself well, brothers and sisters? O sea que nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. So we should not be in fear or afraid of death. Porque la muerte es una pequeña pausa, nada más. Death is just a small pause in our life. Y como dijo el hermano Arnold Schwarzenegger, voy a regresar. And as Arnold Schwarzenegger said once, I will be back. I'll be Todos vamos a regresar We all will be back aquí en la tierra, to earth. porque Dios va a gobernar y reinar aquí en la tierra. Because God's going to govern here on the earth. Pero no lo va a hacer Él solo. But He will not do this on His own. Entonces la razón que yo estoy hablando de este tema, hijo de hombre, The reason I am speaking about this topic, Son of Man, es porque yo veo esta función, este ministerio, because I see this function, this ministry, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. all the way from the book of Genesis all the way to the book of Revelation. Y es cierto que muchas veces no vemos el título hijo de hombre puesto a la gente, a todas las personas, ¿verdad? And it's true, sometimes we don't see that title
being established on certain groups of people. Digamos, alguien va a decir, pero ¿por qué dices tú que Abraham es hijo de hombre? Let's just say, like for example, why do you say Abraham is son of man? La Biblia nunca dice que él es hijo de The hombre, Bible never says he is son of man. pero es que la manera en que él funcionó es con ese ministerio. But the way that he functioned was like that ministry. Entonces, hijo de hombre es personas The son of man, so peoples, en la tierra peoples on the earth, a group of people que Dios escoge that God chooses para hacer lo que Él quiere hacer en la tierra. to do what he wants to do on the earth. Entonces, el primer hijo de hombre obviamente es Adán y Eva. So of course, the first son of man is Adam, Eve, Y ellos califican para ser hijo de hombre and they qualified to be son of man porque estaban en la tierra. because they were on the earth. El Salmo 116:15 Psalm 116:15, dice la palabra de Dios: the word of God says los cielos son los cielos de Jehová, that the heavens are the heavens of the Lord, y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. and he has given the earth to the sons of man. Y obviamente esa denominación, ¿verdad? Hijo de hombre, no es solo, no es de género, sino que también aplica a las mujeres. And obviously this Definition. definition of son of man doesn't go towards like what a gender. It talks about genders. It also speaks about man and women. Y porque mire, en el libro de Génesis, capítulo 1, The book of Genesis, chapter 1, cuando Dios hizo al hombre, when God makes man, en el verso 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. verse 26, it says, "Let us make man in our image." Pero nosotros entendemos que el hombre no es solo masculino, But we understand that man is not just male, porque el verso 27 dice: because verse 27 says, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, So when God formed or made man, la mujer estaba dentro del hombre. the woman was inside the man. Este es el único hombre que ha dado a luz. This is the only man that has given birth. De ahí ninguno más puede dar a luz. After that, no other man can give birth. En el capítulo 2, Chapter 2, verso 21, verse 21. entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon man, and while he slept, took one of his ribs and closed up his place with flesh. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Yo sé que ese es un misterio bastante difícil de entender, I understand that this is a very deep mystery to understand. pero si ustedes pueden ver a Jesús en la cruz del Calvario, But if you can see Jesus in the cross of Calvary, tenía la corona de espinas, he had the crown of thorns, tenía los clavos en sus manos y en sus pies, he had the nails in his hands and in his feet. pero un soldado viene y le mete una lanza en el costado, aquí en la costilla. But a soldier comes and pierces him in his side, in his rib.
Entonces muchos teólogos dicen, ahí es donde nació la iglesia, And many theologians say, oh, that's where the church was born. del costado de Jesús. From the side, rib cage of Jesus. Sé que hay muchas figuras de imágenes que podemos entenderlas mejor cuando vemos el Nuevo Testamento. When we see the New Testament, we can see and we can just learn a lot of figures or shadowing of what this is all about. Pues, ¿qué califica a alguien para ser hijo de hombre? What qualifies someone to be Son of Man? Número uno, Number one, tiene que ser hecho del material donde va a tener dominio. he needs to be made of the material where he will have dominion. Esa es la primera cosa. That's number one. O sea que los ángeles de Dios, So God's angels, ellos no pueden ser hijos de hombre, they can't be Son of Man. porque Adán fue hecho del polvo de la tierra. Because Adam, he was made from the dust of the earth. Y eso lo calificó a él para tener autoridad sobre la tierra, porque es hecho de tierra. And that is what qualified him to govern the earth because he was made out of dust or the earth. Otro punto, Another bullet point. tiene que ser autorizado por Dios por medio de su Espíritu. He needs to be authorized by God through or by His Spirit. Y cuando Dios hizo a Adán y a Eva, obviamente, And when God made Adam and Eve, of course, los hizo del polvo de la tierra, He made them of the dust of the earth. pero para que ellos tuvieran total autoridad, But in order for them to have total authority, el Señor sopló en la nariz de esa estatua. the Lord blew into The nostrils. into this statue's nostrils, Y eso le dio al hombre autoridad y poder. and this gave man power and authority. ¿Ok? Amen. Bueno. Entonces, ¿qué nos califica a nosotros para ser hijo de hombre? So what qualifies us to be Son of Man? Tenemos que tener en nosotros dos elementos. We need to have two elements within us: El polvo de la tierra the dust of the earth y el Espíritu de Dios. and the Spirit of God. Amén. Amen. No sé cuántos de ustedes han ido a los entierros. A mí no me gusta ir, pero a veces hay que ir. I don't know how many of you have gone to burials. I don't like going to them, but sometimes we have to go. Pero la mayoría de las veces dice, del polvo saliste y al polvo irás. The majority of the times, this is the statement: from the dust you came, and to the dust you go back to. Okay. Capítulo 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Chapter 2, Verso 7. chapter 2, verse 7, it says, "And then the Lord God formed the man of the dust from the ground, and Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature." Okay. Entonces, ahora vemos a Adán teniendo autoridad y dominio sobre la tierra Now we see Adam having authority and dominion upon the earth porque está hecho del polvo because he is made of the dust, y tiene el Espíritu de Dios. and now he has the Spirit of God. Entonces, así mismo nosotros cuando nos entierran, Same way, like as I'm talking about us, when we are buried, le pueden poner una caja para enterrar, una caja muy bonita. they can put you in a nice box of coffin, Y después, si tiene un poquito de dinero, puede pagar para que esa caja la metan dentro de otra caja de cemento. so and if you have a little bit more money, you can pay so that that box can be put inside another box made of cement, Y lo entierran. and then they bury you. Pero los gusanos no lo encontramos. But the worms, they still find you.
Por alguna razón les dicen gusanos de tierra. ¿Para qué se les For dice? some reason, they call them earthworms. Porque los gusanos comen tierra. Because the worms, they eat dust or earth. Y si lo van a destapar dentro de unos 20 años, And if in 20 years from that point, they open you up, lo único que queda es las uñas, los huesos y el pelo. the only thing that remains is the nails, the hair, Las uñas, el pelo y los huesos, ¿verdad? and the bones. Los 206 huesos. All 206 bones. A menos de que sea un gusano muy hambriento y los dejó sin huesos. Unless there's an earthworm that is very hungry and then there's no more bones left. Pero el espíritu But the spirit de Dios of God y el espíritu del hombre and the spirit of man, regresan a Dios. they go back to God. Y no hay reencarnación, hermanos. And brothers and sisters, there is no reincarnation. Muchas creen en la reencarnación. Many people believe in reincarnation. Solo hay una vida. There's only one life. Vívala sabiamente. May you live this life wisely. Después de la muerte ya no va a volver a nacer otra vez. After death, you won't be able to be born again. Hay algunos que creen de otra manera, pero bíblicamente no. There's others that believe otherwise, but biblically, that is not true. Una palabra que dice está establecido para el hombre que muera una vez. Hay una escritura que dice There's a scripture that says that it is established for man to live para morir that for man to die una vez. one time. Y después el juicio. And after that, judgment. Solo una vida más. There's only one life. La que estamos viviendo ahorita es la única. It's the one that we're living now. That's it. ¿Ven? Amen. Entonces, en otras palabras, So in other words, lo que lo califica a usted para tener autoridad en la tierra what qualifies you to have authority on the earth es que usted ahorita tiene un cuerpo físico, is that you now, right now, have a physical body, pero ahora también tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de usted. but now you also have the Spirit of God living within you. Eso es lo que constituye la primera parte de lo que es hijo de hombre. And that is what makes up the first part of what is Son of Man. Sí, hermanos. Amen? Bueno, yo estoy tomando el tiempo, hermanos, para explicar esto. I'm taking the time to explain this. A veces quizás suena un poco repetitivo, Sometimes it might feel some type of redundant. pero la estoy haciendo para que podamos nosotros entender So, but I'm doing this so that we may understand de que Dios nos ama. that God loves us. Les voy a decir algo que no escuchen en muchas And I'm iglesias. going to say something that you don't hear in other churches. Dios te necesita. God needs you. En muchos lugares dicen, Dios no necesita a nadie. Many other places they're saying God doesn't need anyone. Si Dios no necesitara a nadie, no hubiera hecho a Adán y a Eva. If God wouldn't have not needed anyone, He would have never created Adam and Eve. Él no hubiera llamado a Abraham, He would have never called Abraham tampoco a David. or David. Todos esos personajes de la Biblia, All these people in the Bible, Dios los escogió porque Dios los necesitaba. God chose them because God needed them. Porque cuando Dios escribe algo, Because when God writes something, Él respeta lo que Él ha escrito. He respects what He has written. Dice, ha dado la tierra a los hijos de los It hombres. says He's giving the earth to the Son of Man. Entonces, el Hijo del Hombre So therefore, Son of Man es el que tiene autoridad sobre la tierra. is the one who has authority upon the earth. Entonces, en otras palabras, todos los que estamos aquí So in other words, all of us who are here, calificamos para ser hijo de hombre. we all qualify to be Son of Man. Pero en Mateo 16:13, But in Matthew 16:13, que ya empezamos a verlo la semana pasada, which we started to dive into last week, la Biblia dice que el Hijo del Hombre es el Cristo, The es el Hijo del Dios viviente. the Bible says that
the Son of Man is the Christ, the Son of the living God. Eso es lo que dice en el verso 16. That is what it says in verse 16. Porque en el verso 13 Jesús pregunta, Because in verse 13, Jesus asked, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? who does the people say who is Son of Man? Entonces, esa es la pregunta. That is the question. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Who do people say that the Son of Man is? ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? Remember that we already talked about this, right? Entonces la gente dice muchas cosas, So many people say many things, pero la definición está en el verso 16. but the definition is in verse 16. El Cristo, The Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. ¿Ok? Entonces veamos primero el Hijo Let's see del first Dios viviente. the Son. Let's see first the Son of the living God. Entonces en Juan, So in John capítulo 1, chapter 1, verso 16. verse 16. Copié mal. Es el 18, hermanos. Brothers and sisters, it's in the same chapter. Sí, It's in the Juan- same chapter. Juan 1:18. John 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. So no one has ever seen God. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. The only Son who is at the Father's side, He has made Him known. Entonces aquí Jesús es llamado el unigénito Hijo. So here, Jesus is called the only begotten Son. Amen. ¿Ok? Entonces, no sé si quiera meterme mucho, pero Hijo de hombre, perdón, Hijo de Dios es una expresión en toda la Biblia, pero más en el Nuevo Testamento. Son of God is an expression that you see throughout the whole Bible, but more in the New Testament. Pero si alguno de ustedes tiene curiosidad, puede buscar en el libro de Job. But if any of you have curiosity, you can go to the book of Job. Muchos creen que el libro de Job es el primer libro que se escribió. Many people believe that the book of Job is the first ever book written. No es la primera cosa que sucedió, sino que el primer libro que fue escrito, y no sé mucho de eso. It's not the first Thing to happen. thing to happen or events, it's just the first book that was written. Pero yo no sé mucho de But eso. I don't know much about that. Pero una parte del libro de Job, But in some part of the book of Job, la Biblia dice, los hijos de Dios se asombraron cuando vieron cómo el Padre hacía la creación. it says that many of the sons of God were in awe or astonished when they saw how He created the earth. Pero cuando la palabra de Dios dice unigénito, But when the Word of God says the first of, a mí me gusta más la versión donde dice the first begotten. Okay. Es el primero no creado, porque él no es creado, pero el primero engendrado. No sé si esa es la palabra correcta. I like the version where it says that He was the first begotten. Porque esa palabra no solo significa el primero que vino, sino que el primero en cuanto a importancia. Doesn't just be that word doesn't just mean that the first that came, but it also means the first in importance. Entonces, Jesucristo es el más importante, So Jesus Christ, He is the most important, pero Él no fue creado, but He was not created. porque si hubiera sido creado así como nosotros, hubiera muerto de una muerte
natural. Because if he would have been created just like us, he would have went through just like a natural death, just like you and I. Ya hay muchas películas que han sido hechas de que Jesús no murió en la cruz, There's many movies that have been made that Jesus did not die on the cross, pero que murió viejito de unos 85 años. but he died of old age in his 80s or 85. Y que tenía dos esposas, María y Marta. And he had two wives, Mary and Martha. Ay, que Dios los perdone. May the Lord forgive them. Pero él murió en la cruz porque él tenía un cuerpo. He died on the cross because he had a body. Jesús murió, Jesus died, pero Cristo no. but Christ did not. La diferencia. That's the difference. Entonces, aquí en el verso 18 dice el unigénito. So here in verse 18 it says the begotten one. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús vino, So when Jesus came, él era el único hijo de Dios. the begotten one of God. Pero en Mateo 6 But in Matthew 6, empieza un cambio. El Señor introduce algo nuevo en la terminología divina. the Lord introduces something new in the divine terminology. Porque en Mateo 6 Because in Matthew chapter 6, es la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. here you find the prayer that he taught his disciples. Y cuando Él enseña a los discípulos, And when he teaches his disciples, Él dice, cuando oren, digan esto: he says, when you pray, say this. Padre nuestro. Our Father. ¿Se da cuenta? Do you notice? Ahora, Dios no es solo Padre del Hijo unigénito. God is not the Father of only the begotten Son, Sino que ahora dice, tú puedes orar y decir, so now he says, you can pray and you can say, Padre nuestro. our Father. ¿Sí? Right? ¿Entienden, hermano, la importancia de esto? Do you understand how important this is? Porque, hermanos, a veces Sometimes, brothers and sisters, hemos orado el Padre Nuestro hasta 20 veces al día, we pray this prayer 1,000 times a day, pero no nos damos cuenta de estas partes que son tan importantes. but we don't notice how these pieces that are so important. La oración es bonita, The prayer is beautiful es importante, and it's very important, pero tenemos que entender qué es lo que significa. but we need to understand the significance behind it. Antes de que Jesús hablara con sus discípulos, Before Jesus spoke with his disciples, nadie oraba a Dios llamándole Padre. no one prayed to God calling him Father. Usted no encuentra eso en el Antiguo Testamento. You don't find that in the Old Testament. Y en el libro de Juan, And in the book of John, cuando Jesús es perseguido, when Jesus is persecuted, y dice que el Padre y yo somos uno. and he says, the Father and I, we are one. Y lo quería matar. And they wanted to kill him. Dice, tú te haces igual a Dios. You are making yourself like God. Por eso lo quería matar. This is why they wanted to kill him. Pero aquí Jesús está autorizando a sus seguidores, nosotros también, But here the Lord is instructing his followers, us as well, cuando oren, no digan, Dios Altísimo, do not say, Almighty God, Elohim, Elohim, todos los nombres que nos gustan, all the names that we like, right? Jehová Rohi, Jehovah Rohi, Jehová Rafa. Jehovah Rapha. Cuando oren, digan Padre. When you pray, say Father. Ese es el nombre más poderoso This is the most powerful name que usted puede usar en su oración. that you can use in your prayer.
Porque ahí se da a notar que usted no es huérfano. Because in that moment, you are showing yourself that you are not an orphan, Que usted no está siguiendo una religión. that you are not seeking or following a religion, Que usted no pertenece a una iglesia. that you don't belong to a church, Pero que ahora usted pertenece a una familia. but now you belong to a family, Y que el padre de toda esa familia es Dios. and that the father of all this family is God. Amén. Amen? Entonces, todo eso sucede All of this happens porque Jesús deja de ser el único hijo. because Jesus ceases to be the begotten one. Romanos 8, Romans chapter 8, verso 29. verse 29, Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito For those- entre muchos hermanos. for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn or begotten among many brothers. ¿Ok? Ahora ya no es el único, Now he's not only the begotten one, ahora es el primero. now he is the first one. Esa palabra primogénito. That word, begotten, or to be first. Si usted está en una familia If you are in a family y usted es el único hijo and you are the only son en esa familia, in that family, usted no puede ser primogénito you cannot be the first one porque no hay nadie más. because there is no one else. Pero si usted tiene 2 o 3 hermanos y hermanas But if you have 2 or 3 brothers and sisters y usted nació primero, and you were born first, usted es el primogénito you are now the first one porque tiene otros hermanos. because you have other brothers and sisters. Si usted está en una familia que es solo un hijo, If you are in a family that you are the only son or daughter, usted es unigénito. you are firstborn. ¿Ok? El único. The only one. Porque no hay nadie más, no tiene hermanos. Because there's no one else you can have brothers and sisters. Entonces, antes de que Jesús viniera, So before the Lord came, Él era el único. he was the only one. Pero ya cuando Él vino, But when he came, Él es el primero. he is the first one. ¿Por qué? Why? Porque hay otros. Because there's others. Nosotros. We are those. Nosotros somos sus hermanos We are his y brothers hermanas. and sisters. Amén. Amen. Entonces, dice que el Hijo del Hombre es el Hijo del Dios viviente. It says that the Son of Man is the Son of the living God. ¿Quién es su papá? Who is your Father? Si Dios es su papá, If God is your Father, entonces usted califica para ser Hijo de Dios. so then, therefore, you qualify to be Son of Man. Puede tener una buena religión, You can have a great religion, la mejor del mundo, the best in the world, pero si usted no ha nacido de nuevo, but if you have not been born again, usted no califica. you don't qualify. Usted es criatura. You are a creature. Para ser hijo, To be a son, un hijo de Dios, a son of God, usted tiene que nacer otra you vez. need to be born again, Nacer espiritualmente. to be born spiritually. Entonces ahora usted es parte de la familia de Dios. So now you are part of the family of God. Entonces, si se da cuenta, hermanos, esta situación de hijo de hombre posiblemente no sea tan complicada como lo habíamos pensado. So if you notice this, what we're talking about, Son of Man, possibly is not as complicated that we thought it was. Porque a veces escuchamos un título o una terminología Because sometimes we hear a title or a terminology, y dice, ay, eso de hijo de hombre, hermanos, eso sí no lo entiendo yo. and we say, oh, brother, I don't understand that Son of Man stuff, man. Pero es que son dos cosas. But it's two things here.
Número uno, Number one, tiene que haber nacido en la familia de Dios. you have to have been born in the family of God. Si usted ha confesado sus pecados If you have confessed your sins, y ha recibido a Jesucristo you have received Jesus Christ como su Salvador, as your Savior, usted ha nacido de nuevo. you then have been born again. Usted nació espiritualmente ese día That day you were born spiritually. y ahora su papá es Dios And now your Father is God. y usted es parte de esa compañía Hijo de Hombre. You now are part of that company called Son of Man. Pero no es solo eso, But it's not that alone. porque en el verso de Mateo 16:16 Because in Matthew 16:16, dice que el Hijo del Hombre es el Cristo. it says that the Son of Man is the Christ. Okay, ¿se acuerda lo que estaba hablando al principio de Adán y Eva? Remember what I spoke to you about at the beginning about Adam and Eve? Que son del polvo de la tierra, That they are from the dust of the earth, pero que tienen el Espíritu de Dios. but they have the Spirit of God. Entonces, esta denominación Cristo, This denomination, Christ, esto significa unción. this means anointing. Entonces, si usted ha recibido la unción If you have received the anointing después de que nació de nuevo, after you were born again, porque no puede recibir usted el Espíritu Santo si no ha nacido de nuevo. you can't receive the Holy Spirit if you have not been born again. El Espíritu Santo es solo para la familia. The Holy Spirit is only for the family. Y si usted no ha tenido esa experiencia, yo le animo a que la busque hasta que la reciba. And if you haven't had that experience, I encourage you that you seek it until you have had that experience. Porque el Cristo no es una persona nada más, Because the Christ is not just one person, es un grupo de personas. it's a group of people. Y abra su Biblia en 1 Corintios 12, Please open your Bibles in 1 Corinthians chapter 12. ahí está hablando en 1 Corintios 12, 1 Corinthians 12, here it speaks about, está hablando del cuerpo de Cristo. it's talking about the body of Christ. Verso 12, o sea, nunca se le va a olvidar este texto. 1 Corintios 12. You will never forget this scripture, 1 Corinthians 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. For just as the body is one and it has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Entonces, de acuerdo a la definición en Mateo 16:16, So according to the definition in Matthew 16:16, para ser hijo de hombre, in order to be son of man, usted tiene que ser hijo de you Dios, need to be a son of God, pero también necesita ser parte del cuerpo de Cristo. but you also need to be part of the body of Christ. Eso es lo que lo califica. This is what qualifies you. No hay hijo de hombre There is no son of man sin el Espíritu Santo. without the Holy Spirit. No hay hijo de hombre There is no son of man si no ha nacido de nuevo. if you have not been born again. Amén. Entonces la pregunta es, ¿he nacido yo de nuevo? So the question is, have I been born again? Porque si yo he nacido de nuevo Because if I've been born again, y si he recibido el Espíritu Santo, and if I have received the Holy Spirit, entonces yo soy hijo de Dios so therefore I am the Son of God, y yo soy parte del Cristo. and I am then part of the Christ. Y si tengo estas dos cosas, And if I have these two things, entonces soy hijo de hombre. then I am Son of Man. Hermanos, no puedo hacerlo más sencillo. Brothers and sisters, I can't simplify this anymore. Esto es hijo de hombre 101 para la universidad. This is Son of Man 101, just as when you go to college. Esta es la primera clase, This is the first class. la más sencilla. It's the most simple class. Amén. Entonces, ¿qué es hijo de hombre? So what is Son of Man?
alguien que ha nacido de nuevo Somebody that has been born again y que ha recibido el Espíritu and Santo. that has received the Holy Spirit. Eso es todo. That is it. No nos vamos a complicar. We won't complicate these things. Ahora les pregunto, Now I ask you, ¿dónde está el Hijo del Hombre? where is the Son of Man? Y si apunta para el cielo, lo he hecho ahorita de frío. And if you point to the heavens, I'm going to cast you out to the cold. Y no le dejo que se lleve su chaqueta. And I won't allow you to take your jacket either. ¿Cuántos de ustedes esta mañana se vieron en el espejo? How many of you this morning took the time to look at yourself in the mirror? Esa persona que usted vio en el espejo, That person that you saw in the mirror, ese es Hijo de Hombre. that is Son of Man. Amen. Hijo de Hombre hoy Son of Man today está aquí sentado en esta congregación. is here sitting down in this congregation. Y Amen. las gentes que nos están viendo. And the people that are watching us. Solo si han nacido de nuevo Only if you've been born again. y si han recibido el Espíritu Santo. And if you have received the Holy Spirit. Porque entonces ahora usted es hijo de Dios Because now you are a son of God y es parte del Cristo. and you are part of the Christ. ¿Cómo? En el verso 13 del 1 Corintios 12, In verse 13 of 1 Corinthians 12, 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. for in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, all were made to drink of one Spirit. Entonces, ¿cómo llega usted a ser cuerpo? ¿Cómo llega usted a ser miembro del cuerpo? How do you then become to be part of the body? El Espíritu de Dios The Spirit of God lo toma usted takes you y lo bautiza, and o baptizes you. sea, lo introduce In other words, it introduces you al cuerpo. into the body. Usted es un miembro You are now a member de muchos otros miembros of many other members en el mismo cuerpo, in the same body, el cuerpo de Cristo. the body of Christ. Es el Espíritu Santo It's the Holy Spirit que lo toma usted who takes you y lo mete al cuerpo de Cristo. and puts you into the body of Christ. ¿Cómo? How? No sé. I don't know. Pero eso es lo que la Biblia dice. But that is what the Word of God, or the Bible says. Entonces dice, el Espíritu lo bautiza a usted. It says that the Spirit baptizes you. O sea, lo mete dentro de él, It says, in other words, it puts you inside dentro del cuerpo de Cristo. into the body of Christ. Por eso es de que no es sabio This is why it's not wise de ir de una iglesia a otra iglesia y a otra iglesia. to be jumping in church unto another church. Dios, el Espíritu de Dios lo tomó usted The Holy Spirit took you y lo puso and placed you aquí. here. Este es su cuerpo local. This is your local body. ¿Cómo sé yo? How do I know that? Porque a ustedes los he invitado a ir a otra iglesia y no les gusta. Because you have been invited to go to other churches and you dislike those churches. Porque ese no es su cuerpo. Because that is not your body. Su cuerpo está aquí, Your body is here, localmente. locally. ¿Ok? No es que sea miembro de la iglesia. It's not that you're a member of the church. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. You are a member of the body of Christ. Amén. Amen. Entonces es importante entender eso. It is very important to understand this. Y nosotros no somos una iglesia latina. And we are not a Latin church. No somos una iglesia anglosajona. We are not a Anglo-Saxon. Anglo-Saxon church. No somos una iglesia griega. We're not a Greek church.
o israelitas. or Israelites. Porque aquí dice, Because it says here, si son judíos o griegos, Jews or Greeks, son esclavos o libres, slaves or free, todos han bebido del mismo espíritu. all have drank from the same Spirit. Amén. Amen. Nosotros ya no tomamos vino, We don't drink wine anymore, tampoco tecate. or tecate. Ahora nos emborrachamos del espíritu. Now we get drunk of the Spirit. Y tenemos licencia de Dios. And we have license from the Lord. Dice, emborrachados del espíritu. Get drunk in the Spirit. Un día de esto vamos a pedir al Señor a ver si nos emborracha otra vez como antes. Maybe we'll ask the Lord that He may get us drunk like He used to in the past. Hubo tiempo aquí, There was a time here, un montón de borrachos a lot of drunks en el espíritu. in the Spirit. Pero eso no es solo que se le aguaden las piernas, But this doesn't mean that your legs are all wobbly, porque el borracho siempre habla la verdad. because the drunk always speaks the truth. Cuando usted está borracho del espíritu, When you are drunk in the Spirit, no puede mentir. you cannot lie. Cuando usted está borracho del espíritu, When you are drunk in the Spirit, no puede estar triste. you cannot be sad. Bueno, hay borrachos que lloran, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Yeah, there are drunks that cry, but that's another thing. Pero si usted está aquí, está adorando y alabando a But if Dios, you're here praising and you're here worshiping God, ya está con la cara de que le deben $10,000, entonces no ha llegado el espíritu. and your face shows that you owe $10,000 or worse, then the Holy Spirit has not yet arrived. Porque en el espíritu está el gozo y la paz. Because in the Spirit there's joy and there's peace. Amén. Amen. Yeah. Amén. Así es. Yeah. Amen. Entonces el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. So the Holy Spirit lives within us. Entonces si se da cuenta, So if you notice, el Espíritu Santo lo the Holy Spirit, toma a una persona the Holy Spirit takes a person y lo mete and y lo bautiza. puts him into and baptizes him. Pero también el Espíritu Santo, But also the Holy Spirit, usted se lo toma. you also drink it. No van a empezar ahí no, sino que es lo que dice la Biblia. Don't start, doing this while you're praising and worshiping God. No, this is what the Bible says. Vamos a vender aquí botellas del Espíritu, ¿no? We're going to start, selling bottles of the Spirit. $10,000 $10,000 para emborrachar a la gente. to get people drunk. En algunos lugares les tiran Coca-Cola, no sé si lo han visto. Los bautizan con Coca-Cola. And I don't know if you noticed, in some places they baptize people with Coca-Cola. Pero eso dice que el Espíritu lo bautiza a usted. But this says that the Spirit baptizes you. No importa si usted es mexicano o guatemalteco o norteamericano, no importa. It doesn't matter if you're Mexican, Guatemalan, or North American. Allá no importa nada de eso. None of that matters at that point. Porque aquí todos somos parte del mismo cuerpo. Because here we all are part of the same body. Entonces yo quiero que ustedes salgan de aquí con esta identidad. So I would like you to leave today with this identity. ¿Qué es hijo de hombre? What is Son of Man? ¿Soy yo parte de hijo de hombre? Am I part of Son of Man? Porque si usted califica, Because if you qualify, su vida tiene que ser diferente. your life must be different. Porque usted no solo vive para hoy, Because you just don't live for just today. usted vive para siempre. You live forever. Amen. Y tenemos que ser conscientes. So we need to be conscious. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer hoy día What is it that God wants to do now, today, a través del hijo de hombre? through Son of Man? Porque si no, ¿para qué somos hijo de hombre? Because then why are we Son of Man then? No es un título, It's not a title. es una función. It's a function.
Amen. Y como miembros del cuerpo, As members of the body, usted debe funcionar. you must function. Y no es parte de eso, es lo que estábamos escuchando antes, ¿verdad? De participar en lo que se hace. And part of this is like we were listening to before, to participate in what we do. Tenemos que ser activos, We need to be active porque calificados estamos. because we do qualify already. That's a Dos, given. dos cosas: Two things: nacer de nuevo be born again y ser llenos y ser bautizados and be filled and be baptized por el Espíritu by the Santo. Spirit. Eso es hijo de hombre. That is something. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Thank you, Father, for this word. Pedimos que sea una revelación a nuestro espíritu, We ask that this is a revelation to our spirit, que podamos ver cambios en nuestras vidas that we may see changes in our lives, y a nuestro alrededor, in our surroundings, sabiendo que tú nos has dado autoridad y poder knowing that you have given us authority and power en este tiempo in this time para funcionar to function como agentes de Dios as agents of God aquí en la tierra here on the earth y en el mundo and in the world y en la iglesia. and in the church. Te damos gracias, Padre, Thank you, Father, en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Que el Señor les bendiga. The Lord bless you, brothers and